¿Qué ocurre después de la muerte? Y hoy vamos a iniciar una nueva serie que se va a titular con signos de interrogación: ¿qué sucede después de morir? ¿Qué sucede después de morir? Segundos, pero así fracciones de segundos después de haber atravesado la cortina divisora entre la vida y la muerte, todos los seres humanos nos vamos a encontrar o disfrutando la bienvenida personal del Hijo de Dios que fue crucificado hace 2000 años, o en el segundo que tú te mueras tendrás una triste oscuridad que te está esperando como jamás te hayas imaginado. La Biblia dice que después de la muerte no hay más que una satisfacción maravillosa. Así, en el segundo en que te mueras y comience tu espíritu a desprenderse, verás la luz y los ángeles, o en ese momento oirás las carcajadas burlonas de un mundo increíble de espíritus malignos que te dirán: nos creíste, y se estarán burlando de ti por toda la eternidad. En Daniel 12, versículo 2, dice la Biblia: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cristo, en Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, dijo: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia es muy clara que después de la muerte no hay reencarnación, o sea, no vamos a regresar en un perro, en una jirafa, en una vaca, en una cucaracha. La Biblia es muy clara que después de la muerte no hay terceras oportunidades o segundas oportunidades. Y la Biblia es muy clara que después de la muerte no existen más que dos lugares a donde todos ustedes y nosotros y todos los seres humanos pasaremos la eternidad: en el cielo o en el infierno. En cualquier caso, nuestro futuro habrá sido fijado irrevocablemente y será imposible en el momento de tu muerte que tú cambies tu estado en la eternidad. Porque dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Los que se encuentren en el cielo van a estar rodeados de amigos, de familiares que tuvimos aquí en la tierra, amistades o lazos que se interrumpieron por la muerte. Tu hijo se murió, tu esposo se murió, pero continuaremos cuando despertemos en el cuerpo y cuando nuestra alma reconozca a Moisés, a Elías, a David, a los cristianos que estuvimos en la iglesia. Será esto para siempre. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 17, cuando Jesucristo invita a 3 de sus discípulos a que le acompañen a Pedro, a Jacobo y a Juan, y enfrente de ellos, en un monte muy alto, se transfigura. Dice Mateo 17, se transfiguró, versículo 2, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra por Elías. Pregunta: Pedro, Juan y Jacobo nunca conocieron a Elías. En aquel tiempo no había fotos Polaroid, ni cámaras de video, ni había ningún registro de algún retrato para mantener la cara de alguna persona, ni siquiera hechos o retratos a la Rembrandt, ¿verdad? Retratos hechos a mano con pincel o con lápiz.
La pregunta es, ¿cómo reconocieron ellos que eran Moisés y Elías? Nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en el ámbito espiritual, Cristo se transfigura y aparece con Moisés y con Elías. Moisés representa a la ley de Dios, Elías representa a los profetas, y Cristo en medio no está como estaba en su cuerpo, sino que aparece transfigurado, o sea, glorificado. Fue un adelanto de la gloria de Jesús cuando se le apareció en Apocalipsis al apóstol Juan después de resucitar. Pero nos damos cuenta nosotros que aquí estos apóstoles pudieron reconocer a Moisés y Elías. Cristo no les dijo, miren, este es Elías y este es Moisés. Inmediatamente le dijeron, es bueno que hagamos 3 cabañitas para que se queden aquí los 3. La pregunta es, ¿cómo lo reconocieron? Y la respuesta es que en la dimensión espiritual tenemos lo que se llama intuición espiritual. O sea, vamos a poder ver a una persona y vamos a saber quién es intuitivamente en el espíritu. Entonces, estas capacidades del Espíritu de Dios, Dios nos las dio a nosotros y se conocen como dones espirituales. Hechos 5, llegan Ananías y Zafira y le dice Pedro, ¿por qué robaste y por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Quién le dijo a Pedro? Aquí estamos ya en el Nuevo Testamento. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías había robado? Que estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Esto se llama palabra de conocimiento, espíritu de discernimiento, donde distingues y conoces que una persona ha hecho tal cosa. ¿Cómo lo haces? Esto no a través de la adivinación. La adivinación son los poderes otorgados por Satanás. Lo haces a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da capacidades, nos da habilidades en la dimensión espiritual para poder ayudarnos nosotros a vivir cerca de Dios y poder determinar o juzgar los peligros a los cuales nos podemos enfrentar. Las mujeres tienen lo que se llama un sexto sentido. Yo a veces que estoy con mi esposa y un hermano, oye Armando, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Y los hombres somos bien babosotes, ¿verdad? Y, ay, pues sí, ¿cómo estás? Y se va mi esposa y me dice, cuidado con ese hermano. Oye, ¿pero qué le viste? Cuidado. Y las mujeres tienen algo que nosotros no tenemos. Cuidado, no hagas negocios. Mira, sabes que me da mala espina ese hombre y tenemos que hacerle caso a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque este sexto sentido es una capacidad espiritual que ellas tienen para poder ayudarnos y protegernos contra cosas que el hombre no la tiene. Repito, nosotros en esa área estamos un poco más cerrados, ellas tienen mucha más capacidad para ello. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Sin duda, muchos que mueran van a estar envueltos en una oscuridad, en un lugar terrible de lamentos interminables y de lloro eterno. Allí vas a tener recuerdos y sentimientos totalmente intactos, lo vamos a demostrar con la Biblia, de imágenes de tu vida mientras viviste en la tierra, y que estas imágenes y estas memorias que tendrás después de muerto servirán para atormentarte para siempre. Pensarás con tristeza en todas las oportunidades que tuviste de hacerle fiel a tu esposa y no lo fuiste, de hacer el bien y no lo hiciste, o de rechazar a Cristo. Todo lo que desperdiciaste para recibir a Cristo como tu Salvador. Pero sabes una cosa, después de tu muerte será demasiado tarde. Veamos esta verdad en Lucas capítulo 16. En Lucas 16. En la historia no es una parábola, es una historia real que Cristo narra acerca de un hombre, Lucas 16, versículo 19, que era muy rico. Dice Lucas, versículo 19, y se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos un cuadro donde el Espíritu Santo nos describe a 2 seres humanos. Uno potentado, poderoso, con influencia, etcétera, etcétera. Y no hay nada malo con que tengas riquezas, con que te vistas con trajes Roberts, que tengas 5 coches en tu casa. El tener dinero no es pecado. El pecado es usar el dinero como un ídolo y aprovecharte para explotar a los demás. Este hombre era lo que llamamos actualmente una persona arbitraria,
una persona prepotente, una persona envanecida que cree que por el dinero puede humillar a las personas, tomar la mujer que quiera y hacer lo que quiera con las personas. Y por otro lado tenemos a un hombre, entonces aquí tenemos al rico en esta vida y tenemos a otro hombre que materialmente estaba debajo del rico, pobre, lleno de llagas, esperando una dona, un pedacito de pollo, una patita de patito que le mandaran, hasta una croquetita de perro se hubiera comido el pobre hombre. Y aquí este cuate ni siquiera le hacía caso, pero sabe una cosa, que los dos murieron. Y la Biblia nos muestra que en la muerte los papeles se invirtieron. Continuemos leyendo, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos que el Hades, de acuerdo a Cristo, estaba dividido, lo vamos a ver, el centro de la tierra, ahí bajaban todos los espíritus de los seres humanos cuando morían, tanto los buenos como los malos, pero había una división. En un lado estaba el Gena en el griego, que se tradujo infierno, y en el otro lado estaba el seno de Abraham o el paraíso. Aquí estaban los justos y aquí los incrédulos. El mendigo fue llevado al seno de Abraham y el rico, potentado, prepotente, aprovechado, explotador, adúltero, borracho, parrandero y jugador, fue llevado al infierno, al Hades. Ahora, dice el versículo 23 que ahí alzó sus ojos, o sea, esto nos habla que en el infierno vas a seguir viendo. El órgano de los ojos va a seguir funcionando y vas a poder ver como ves actualmente aquí en la tierra. En segundo lugar, dice la Biblia que dio voces, versículo 24, vamos a tener cuerdas vocales en el infierno, van a tener. Yo paso. Y dio voces, y ahí en el infierno comenzó a gritar, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice la Biblia que vamos a tener voz, cuerdas vocales, y además que que van a pedir misericordia las personas en el infierno. O sea, van a gritar, por favor, que alguien tenga compasión de mí. Miren ustedes que en el infierno continuará el cinismo. Manda a Lázaro, o sea, ese mendigo se acordó que estaba allá fuera de su palacio y siempre creyó que era su sirviente. Y en el infierno sigue creyendo que es su sirviente. Mándame por favor a ese Lázaro y mándalo que me traiga una gota de agua para que moje mi lengua. En el infierno tendrán sed eternamente. Una sola gota de Fruitsy. Una sola gota de Diet Coke. Una sola gota de agua de limón están pidiendo y ni siquiera esa gota les será dada. Dice la Biblia en el versículo 25, Abraham le dijo, acuérdate, o sea, en el infierno las personas seguirán teniendo ojos, cuerdas vocales, pedirán compasión, seguirán con sus pecados de cinismo y además, dice la Biblia, tendrán memoria. Le dice a Abraham, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Ahora en el versículo 27, que es el que nos atañe, entonces le dice la persona del infierno, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les ¿qué? Esta persona ya demasiado tarde quiere evangelizar. Esta persona le entró el espíritu misionero demasiado tarde en el infierno. Por favor, le dice a Abraham, fíjense ustedes, las personas del infierno sabrán, mi mamacita está ahí arriba, mi hermano está ahí arriba, esto es verdad, me estoy atormentando, por favor, mándales a alguien que les testifique, que les hable y que les diga, versículo 28, para que no vengan también a este lugar de tormento. Miren la respuesta de Abraham, versículo 29. Le dijo Abraham,
a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. O sea, Abraham le dice, mira, ahí arriba en la tierra está la ley, se está predicando la palabra de Dios. Y esta persona en el infierno le dice, no, mira, yo creo que con eso no se van a convertir, pero que se les aparezca un ángel a mi abuelita y que en la noche le diga, doña Chole, si algo pasa, si se aparece un ángel, yo estoy seguro que mis amigos y mis hijos se van a convertir. O sea, ¿cuántas personas en esta vida todavía siguen creyendo lo mismo? No, si se me aparece Dios, si tan solo yo era un ángel, entonces voy a creer. Miren lo que dice la Biblia, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En otras palabras, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Mentira que una persona va a creer a través de milagros. Los milagros no son para evidenciar, una vez que la Biblia está completa, la existencia de Dios. Los milagros es la soberanía de Dios operando, interviniendo en el mundo de lo sobrenatural, y nadie le puede decir a Dios cuándo sana, cuándo no sana, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos muestra que si una persona se convierte, nunca se va a convertir por un milagro. ¿Por qué? Porque no es el método, ni el estilo, ni tampoco el diseño de Dios para que vengamos a la cruz del Calvario. Es por fe. El justo por la fe vivirá. Porque por fe somos salvos por medio de la fe. Entonces, si alguien está esperando milagros, bueno, es el milagro, te vas a maravillar y puedes ver una persona que se levante los muertos y puedes ver que una persona con una bolota aquí se ha sanado de cáncer y no crea más que expectación en nosotros, asombro, lo vi, se murió, pero ¿cuánto te va a durar ese asombro? Yo vi un milagro y sí es cierto, ¿y cuánto vas a durar creyendo? Puedes durar creyendo una semana, 2 semanas, pero lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Lo que nos sostiene es la fe en un objeto que se llama Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que será demasiado tarde cuando tú te mueras para poder hacer una decisión para Jesucristo. Yo antes de continuar solamente les digo algo. Denle gracias a Dios que no están muertos en esta noche, muchos de ustedes. Porque si estuvieras muerto no tendrías la oportunidad que puedes en esta noche hacer para tomar una decisión para vivir para Cristo. Ahora, así que mientras tus parientes y amistades planean tu funeral, tú te mueres y vas a ver allá a tu papá, oye, no tenemos caja, pues en qué panteón lo enterramos. Todo esto lo vamos a ver cuando estemos despegando nuestro cuerpo. Mientras aquí nuestros parientes, a ver, una carroza fúnebre y van a traer las mejores rosas, ¿ya para qué? Y vamos a poner un arreglo de flores grandísimo y una caja de seda y ¿ya para qué? Y vamos a poner esquelas en el periódico, se murió un fulano de tal, ¿ya para qué? Y vamos a poner una estatua para que su memoria, ¿ya para qué? Ninguno de los muertos puede disfrutar nada de lo que nosotros les podamos llevar al panteón o el memorial que podamos hacerles para recordarles. Mientras todos planean tu funeral y el ataúd en que te vas a llevar o en tu lote donde te van a enterrar, tú estarás más vivo que nunca. Estarás o viendo a Dios en su trono sentado con los miles de ángeles y querubines y la humanidad y los cristianos redimidos, o por el contrario, sentirás y comenzarás a experimentar el tormento más indescriptible de la culpa y del abandono por toda la eternidad. No existe ningún lugar intermedio después de morir, simplemente felicidad o tragedia y tristeza eterna. En un cementerio, déjenme leerles esto, había una tumba con este epitafio escrito y decía en el cementerio este epitafio. Dice, detente un momento extraño que pasas por aquí. Tal como tú estás ahora, así también yo estuve. Tal como yo estoy ahora, así también estarás tú. Prepárate entonces para la muerte y sígueme. Un desconocido que iba pasando por allí leyó estas palabras y escribió debajo de la respuesta: con seguirte no me contento hasta saber cuál fue tu camino después de tu fallecimiento. O sea,
no me estés invitando a que voy a morir, sino yo te sigo porque yo sé después de la muerte que hay. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ahorita en la vida, tu compadre, vente compadre con estas muchachonas y con ellos. Sabes que nunca sigas a ninguna persona sin saber cuál es su destino después de morir. Y solo los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la absoluta seguridad de que vamos a volver a vivir y a resucitar eternamente con nuestro Salvador. Así pues, ¿verdad? Todos nosotros vamos a pasar por este túnel que es la muerte. Hamlet, o Shakespeare, en su obra de Hamlet, en el capítulo 3, escribió, la muerte es aquel país ignorado de cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno. El propósito de este estudio, hermanos, que hemos comenzado en estudiar la Biblia, es qué cosa es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la vida después de la muerte. Muchos serán consolados, ya lo vimos, otros perturbados ante la terrible realidad de la existencia del infierno. Y muchos de ustedes, estoy seguro que hoy en la noche no van a dormir. Y esto es precisamente lo que le pido a Dios. No les des paz hasta que no le entreguen su vida a Jesucristo. Dios quiere tocar tu conciencia en esta noche y nosotros vamos a comenzar a contestar las preguntas. ¿Qué cosa debemos esperar después de la muerte? Vamos a ver, en primer lugar, 3 respuestas que el mundo ha dado. Porque todos vamos a enfrentar de tarde o temprano la última cita. La realidad con la cita que tienes tú y que tengo yo. Todos sabemos en esta noche que hay algo seguro. Todos tenemos que morir. Ya sea que tú quieras, no, yo no quiero pensar en la muerte, o ignorar la muerte, o prepararte para ella, es una verdad que no puedes hacer a un lado. Pero ¿quién nos puede decir qué hay después de la muerte? ¿Podrá el ser humano con alguna experiencia, con un toque de mota, con un viaje de hongos, con un viaje de LSD, yéndose allá a Catemaco, elevándose algún ovni, algún ser, podrá el ser humano poder atravesar el umbral y regresar a la tierra y decirnos con absoluta seguridad qué hay después de la muerte? Evaluemos 3 tipos diferentes de evidencias que se han ofrecido en esta vida para decirnos qué hay después de la muerte. La primera se llama la canalización. La canalización. Algunas personas afirman, escuchen, que han tenido conversaciones con muertos. Hace muchos años, un obispo muy famoso en Inglaterra llamado A. Pike escribió un libro que se llama El otro lado. Y ahí describe detalladamente cómo hizo contacto él con su hijo, el cual se suicidó, y este contacto del obispo Pike lo hizo a través de un medium espiritista. ¿Cómo debemos interpretar estos relatos que vemos que una persona se comunicó con un espiritista y le pudo comunicar y le oyó la voz de su hijo? ¿Es cierto que podemos tener contacto con los espíritus de los muertos? ¿Qué dice la Biblia? Como teólogo liberal, este hombre llamado Pike no se percató ni nunca consultó la Biblia, que nos enseña que estamos rodeados de espíritus, pero ninguno de los espíritus que andan vagando en pena son seres humanos, sino espíritus de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Se les llama espíritus engañadores. Estas personas, que son personalidades, imitan las voces de los seres humanos para engañarlos. Hace mucho tiempo había un gran mago a principios del siglo XX llamado Houdini en Estados Unidos. Y este mago murió finalmente, hacía cosas increíbles como actualmente David Copperfield. Pero la gente no sabe que detrás de estas personas se encuentran verdaderamente poderes sobrenaturales actuando. Pero la gente a todo lo que le ve sobrenatural, o la persona tiene poderes de clarividencia, o el faquir tiene poder para caminar sobre las brasas calientes y no quemarse, o esa persona se puede enterrar una espada y atravesarse esto o colgarse, o se encuentra detrás de estas personas o Satanás o se encuentra Dios.
Ahora, nosotros tenemos la facultad de poder discernir qué es lo que se encuentra detrás. Este hombre llamado Houdini comenzó a estudiar el espiritismo y entonces, antes de morir, le dijo a su esposa: mira, mi amor, escribe este número, esta clave que te voy a dar, y vamos a demostrar que sí hay comunicación cuando yo me muera contigo. Entonces Houdini le dijo a su esposa que escribiera esa clave, era un número como de 12 dígitos, y Houdini se murió cuando lo colgaron en una cosa de agua, lo metieron, él se metía al río de Nueva York helado, con cadenas, y se desamarraba y salía del río helado, hacía cosas increíbles en aquella época. Pues se muere Houdini ahogado, ya no lo pudieron sacar, se murió ahogado en uno de sus actos, y la mujer de Houdini va y consulta a un medium y le dice: quiero que se comunique con mi esposo, y cuando el espíritu haga contacto conmigo, yo le voy a preguntar, porque solo mi esposo y yo sabemos este número que él me dio, nadie lo sabe más que mi esposo y yo. Entonces la medium comenzó a concentrarse, comenzó a oír un espíritu: yo soy Houdini, tu esposo, etcétera, etcétera. Y entonces la mujer le preguntó: si tú eres Houdini, dime el secreto que hay entre tú y yo de ese número. Y el espíritu se lo dijo. ¿Por qué? Porque ese espíritu que estaba en Houdini nunca puede morir. Te mueres, el espíritu tuyo se sale. Si tú traías un demonio, se sale también dentro de ti y se vuelve a meter a tu abuelita, se vuelve a meter en tu nieto o en tu bisnieto. Todos los seres humanos tenemos, como lo decimos vulgarmente, la bolita premiada. Si tu abuela fue bruja, por ejemplo, y ella tenía contactos con los espíritus, tu abuela tuvo 4 hijas. De esas 4 hijas, a alguien de las 4 le cayó la bolita, y a esas nietas de la abuelita, a alguien le cayó la bolita. Cuando se muere esa hija que tiene el espíritu de demonio, o de adivinación, o de clarividencia, o de precognición, que le llama fenómenos paranormales la parapsicología, se mete en el nieto, en cualquiera de los 5 nietos, pero siempre va por alguna persona, y se llaman en la Biblia espíritus familiares, que son transmitidos de familia en familia, en familia, en familia. Vamos a ver esta verdad en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento.